Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bien, leíamos entonces la continuación del capítulo 14 del libro de Romanos, desde el versículo 13 hasta el versículo 23. Y para dar un poquito de contexto, la semana que pasó hablábamos con respecto al hermano débil y su conciencia. Y se presentaba, ¿no es cierto?, que muchos le hablan, hay muchos mensajes y muchos le han colocado título a este párrafo, a este primer párrafo del capítulo 14, la tiranía del hermano débil, donde Pablo expone las dificultades, por decirlo de alguna manera, o las falencias que habían en la conciencia de aquellos creyentes con trasfondo judío, originalmente aquellos que traían, ¿no es cierto?, la ley del Antiguo Testamento adherida en su ADN, por decirlo de alguna forma, donde habían tantas limitancias en su dieta, en la celebración de algunas fiestas, en el celebrar, ¿no es cierto?, el día del Señor, el día sábado, y todas estas cosas, ¿no es cierto?, para aquellos hermanos débiles, a veces traían ciertas complicaciones en su caminar. Lo veíamos, ¿se acuerdan? La semana que pasó, que ellos tenían esta dificultad de lo que comían los creyentes con la conciencia más informada o más grande. Así es. Donde podíamos ver, ¿no es cierto?, que ellos entendían lo que sucedía, por ejemplo, con la carne sacrificada a ídolos. Y en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 8 y en el capítulo 10, también habla con respecto a las conciencias de los hermanos, también haciendo alusión a lo que era el sacrificio a los ídolos y lo que comían y no lo comían, porque también yo les comentaba la semana que pasó lo que ocurría, ¿no es cierto?, con la venta de las carnes, ¿se acuerdan? Que no se sacrificaba a todos los ídolos. Los idólatras de aquel tiempo, por decirlo de alguna forma, los que querían adorar más a sus ídolos, ¿no es cierto?, traían un buey gigante, una vaca entera, y la querían presentar en sacrificio, pero no era toda la carne de aquel animal consumida en aquel holocausto. Y lo que sobraban, los sacerdotes lo vendían a las carnicerías. Y esto era una cosa, porque también al frente de los templos también habían restaurantes o lugares de comida. Y usted comprenderá que esta carne que era sacrificada a ídolos era más barata, era de un valor menor, y para los restaurantes, para todos estos establecimientos, era más rentable el poder comprar este tipo de carne y presentarlas como alimento. Y también era otra situación que se daba en la iglesia, que a veces los hermanos débiles venían saliendo del templo junto con los hermanos fuertes, y veían a algunos hermanos fuertes que se pasaban a comer a aquellos lugares donde se servía este alimento, esta carne que vendían los sacerdotes. Y también ocurría esta situación en sus mentes, y había estos conflictos en aquel tiempo, ¿no es cierto?, de que si se podía o no se podía. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que los hermanos de mente o de conciencia más débil, ellos pensaban que incluso ellos se sentían que cuando estaban viendo este alimento, si comían o eran partícipes de esto, ellos sentían que estaban nuevamente adorando a los dioses que ellos adoraban antes de conocer a Dios. Pero los fuertes no tenían este problema. Y comentábamos, ¿no es cierto?, y hablábamos con respecto a esta situación que ocurría en la iglesia, que no por esto los hermanos fuertes, ¿no es cierto?, su conciencia o su libertad de conciencia cristiana iba a ser reprimida en no poder desarrollarla, no poder disfrutar de lo que ellos habían aprendido a través de la Sagrada Escritura. Y Pablo, ¿no es cierto?, en el versículo 2 invitaba a los hermanos débiles a que ellos se informaran, a que ellos avanzaran y a que ellos crecieran. Y dice, uno tiene fe de que puede comer de todo. Y uno tiene fe, Pablo lo presenta como fe, pero la palabra, la traducción más correcta podríamos decir, uno sabe o uno entiende que puede comer de todo. Y Pablo, agregándose a eso, dice, así como yo sé que podemos comer de todo, ustedes también deben informarse para que también puedan avanzar y también puedan disfrutar
estas bendiciones que Dios ha dado. Y esto era para poder dar un poquito de contexto a lo que vimos, ¿no es cierto?, la semana que pasó. Y en base a esto era muy fácil, ¿no es cierto?, que el fuerte despreciara al débil a causa de sus escrúpulos, de sus privaciones, y para el débil también, estimando como mérito propio, también criticar todas las actuaciones del hermano fuerte. Oye, este hermano come esto, este hermano se cae, y por lo general en la conducta de aquellos que son débiles o que sus mentes no han sido bien informadas, se provocan algunas situaciones que nos muestran cuáles son estas situaciones. Muchas veces el hermano débil o el demasiado débil que cae ya casi en el legalismo se vuelve, ¿no es cierto?, en una conducta tan hipercrítica que ya todo le molesta, que nada es correcto. ¿Me entienden? Y esta es una de las situaciones que empieza a pasar con los hermanos de aquellas mentes que no ha sido bien informada, porque ya todo, hasta casi el caminar de los hermanos de conciencia fuerte les molesta y es mal enfocada. También otra situación que ocurría con los hermanos de conciencia débil era que se preocupaban tanto de lo externo que lo que era prioridad o principal en el servir a Dios, en la adoración de Dios, pasaba a un segundo plano y se preocupaban más de lo externo. De que si tenían que comer o no comer, si tenían que vestirse o no vestirse, si tenían que hacer esto o no tenían que hacer esto. Pasaba más a ser una actuación de vista más de lo que Dios pedía verdaderamente. Y lo otro que empezaba a ocurrir, que era, yo pienso, lo más grave que ocurría con los hermanos débiles, era que los hermanos débiles, al empezar a actuar de esta forma, ¿no es cierto?, en base a sus escrúpulos y prohibiciones, ellos empezaban a actuar de esta manera, ¿no es cierto? Ellos se prohibían de comer cosas, ¿no es cierto?, celebraban y guardaban ciertos días, y hacían un montón de cosas, ¿no es cierto?, en las cuales ellos criticaban a los otros, ¿no es cierto?, se fijaban en las conductas, y su vida al cumplirlas se llenaba de orgullo. Los hermanos de conciencia débil o extrema, digamos, debilidad que creían en el legalismo, se volvían absolutamente orgullosos por sus conductas, por sus prácticas y por su forma de ser. Estas eran conductas criticadas y eran conductas que estaban destruyendo la iglesia. Pero tales actitudes, tanto la de los hermanos fuertes, que despreciaban, ¿no es cierto?, las conductas de los débiles, ¿no es cierto?, y los hermanos débiles que ellos también criticaban, ambas actitudes estaban dañando la integridad del amor de la iglesia. Estaban destruyendo la unanimidad, esta unidad perfecta que tenía que tener el cuerpo de Cristo. Y aquellos que actuaban de esta manera, aquellos que tenían estos principios, ya sea para un sector o para el otro sector, estaban, ¿no es cierto?, dañando no solo el amor de la unidad de la iglesia, sino que el testimonio de fe que daba el cristiano, que daba el pueblo. Porque uno criticaba a los otros y muchas veces la persona que critica no se controla, por decirlo de alguna manera, y emite juicio y critica en cualquier punto o en cualquier lugar, ¿no es cierto? Y también el fuerte, también su actuación la llevaba a cabo en cualquier lugar, no se controlaba, no medía, ¿no es cierto? Y ambas también iban dañando el testimonio de la iglesia. Por eso Pablo en uno de los versículos sale y habla señalando el camino más excelente, ¿no es cierto? Y durante el transcurso de los siglos ha sido esta manera de actuar lo que ha caracterizado a la iglesia, ¿no es cierto? Pero en este caso no a la iglesia judía, sino que a la iglesia gentil, en este caso nosotros, que yo sé y estoy seguro que ninguno de nosotros somos judíos, sino que somos injertados, por decirlo de alguna manera. Amén. Por lo tanto, estas dificultades que ponían en peligro la iglesia en Roma ya iban desapareciendo en el caminar.
Pero siempre nosotros como pueblo del Señor debemos tener la concepción de que siempre van a haber en la iglesia de Cristo, en el cuerpo del Señor, siempre van a haber hermanos débiles y hermanos fuertes. Porque siempre están llegando gente nueva. Que usted habla, y hasta hoy día yo creo que cada uno de nosotros, aquellos que traemos, ¿no es cierto?, este trasfondo carismático, ¿no es cierto?, o de iglesia arminiana, usted los invita a la iglesia y la primera respuesta que le dan, no, a mí voy para allá, me van a prohibir esto, me van a prohibir esto otro, me van a prohibir esto, aquí, allá. Es lo primero que piensan de nosotros como cristianos. Sí. Y esto es un error porque a nosotros el Señor nos ha hecho libres, ¿no es cierto? Nos ha dado una libertad. Si bien no hemos sido puestos y se nos ha abierto la puerta del libertinaje, sino que hemos podido tener libertad en Cristo y disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Y esto es lo que nosotros debemos exponer y deben ser los principios fundamentales de lo mismo que Pablo expone, tanto en esta sección como en lo que le explicaba yo en 1 Corintios, capítulo 8 y capítulo 10. Donde Pablo, al igual que acá, en esos mismos capítulos también da soluciones. No solo Pablo expone el problema, dice, no, el problema era este otro, y se iba. Sino que daba la solución al problema. ¿No es cierto? Y acá también podemos ir viendo a medida que vamos leyendo. De hecho, este capítulo 14 parte dando la solución al problema para los débiles, en base a los fuertes. La parte comienza el capítulo 14 dando la solución. Y si alguien puede leer el primer versículo del capítulo 14, la primera palabra que dice. Romanos 14, versículo 1. La primera palabra. Recibir. Nada más. Ahí está. Esa es la solución que da Pablo. Recibir. En esta Biblia dice aceptar. Y ese era el problema que estaban teniendo. Si bien ahí Pablo está invitándole, ¿no es cierto?, no a que sea una aceptación o un recibimiento hipócrita, por decirlo de alguna manera, así como ya tengo que aceptarlo, ¿no?, porque él venga de esta, sino que era un recibimiento, una aceptación en amor, comprendiendo, y ahí vamos a ir entrando ya en los versículos del 13 en adelante, comprendiendo que tanto a los débiles como a los fuertes el Señor lo había aceptado a través de la obra de Cristo. Por lo tanto, como aquel fuerte de conciencia, de fe, ¿no es cierto?, ¿cómo ellos iban a apartarlo, no iban a recibirlo, no iban a aceptarlo dentro de su congregación, por decirlo de alguna manera, siendo que Cristo ya le había aceptado, ya le había recibido? Amén. Por lo tanto, cada uno de aquellos, tanto el que era débil y que aún tenía la conciencia del ídolo y tenía estas prohibiciones tanto del comer, ¿no es cierto?, carne o ir a estos lugares donde se servía esta carne y tantas celebraciones más, incluso también se lo comentaba, ¿no es cierto?, la semana que pasó con respecto a esta situación que se dio en la iglesia cuando tenían este conflicto de la circuncisión, y llevó Pablo este problema, ¿no es cierto?, a la iglesia principal a Jerusalén, y ellos estimaron decirle a los que no tenían trasfondo judío, que eran gentiles, habían sido transformados por el poder de Dios, ¿no es cierto?, y la obra de Cristo, pero no eran judíos, sino que eran gentiles, extranjeros. Ellos les dijeron, no es necesario que se circunciden, porque el corazón ya había sido transformado, su vida había sido regenerada por el poder de Dios. Amén. Y esto era una de las soluciones que estaba trayendo Pablo y se las presentaba a los fuertes. Ustedes fueron aceptados por Cristo, no necesitan hacer esto. Pero si tu conciencia, si tu mala información todavía te hace hacerlo, hazlo. Si tú te tienes que abstener, abstente, le decía al débil, entendiendo que para el Señor lo haces, no para ser visto ni para criticar a tu hermano, sino que para el Señor lo haces. Y el fuerte en su libertad también, si él se permitía comer estos alimentos, el fuerte decía, aquí lo noté, el fuerte decía, los ídolos nada son. ¿Por qué entonces yo me voy a prohibir de carne sacrificada a ídolos si los ídolos nada son?
Hay un solo Dios. Amén. Y a Él es el que yo me debo entregar, a Él yo me debo disponer, y no lo que ocurra con los ídolos y con lo que está aquí en la tierra. Amén. Y esto era lo que estaba destruyendo a la iglesia. Era lo que estaba separando tanto a los débiles como a los fuertes. Y piense usted, me parece que estábamos haciendo unos servicios adentro, y un día les comenté yo que se había hecho una encuesta tiempo atrás con respecto a las iglesias que tenían mayor crecimiento. ¿Se acuerdan o no? No se acuerdan. Y esta encuesta la hizo una revista, creo que norteamericana, si no me equivoco. Y esta encuesta que se hizo, se llegó a la conclusión de que las iglesias que tenían más crecimiento eran las que eran más homogéneas. Es decir, los más jóvenes, todos igual en edad, o todos con los mismos intereses. ¿Me entiendes? Sí, O sea, sí, como todos parecidos, sí, por decirlo de alguna forma. Pero así no era la iglesia primitiva, así no era la primera iglesia, sino que había diferencias. Y aquí Pablo está presentando este tipo de diferencia, que había hermanos débiles y había hermanos fuertes, y que siempre lo iban a ver. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir avanzando, ¿no es cierto? Con la ayuda del Señor vamos a ir madurando. Nuestra conciencia se va a ir informando con el Espíritu Santo, y con la palabra de Dios vamos a ir creciendo. Amén. Amén. Pero Dios va a estar añadiendo a aquellos que han de ser salvos, y van a ser niños espirituales. Y aquellos niños van a traer esta misma concepción, este mismo pensamiento que estábamos hablando recién, de que la iglesia prohíbe cosas, ¿no es cierto? Y van a llegar y van a entrar y van a pensar que aquí prohibimos todo igual que en todos lados. ¿Se da cuenta? Pero cuando ellos comprendan que la palabra del Señor, nosotros tampoco vamos a ir al lado de ellos y le vamos a decir, tú haces esto, de acá, que... sino que la palabra de Dios misma, y a través del Espíritu Santo, su mente va a ser informada y ellos van a ir creciendo. ¿Se da cuenta? Esto es lo que está mandando Pablo en el fondo, a que yo no venga y obligue al hermano débil a hacer cosas que yo hago en mi libertad. Mire, aquí en el versículo 13, del versículo 13 al 15, voy a leer ahora, dice: por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece y ya no andas conforme al amor, no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Y aquí ya vamos entrando, ¿no es cierto?, en exhortaciones, ¿no es cierto?, al hermano fuerte. La primera parte que veíamos la semana que pasó, veíamos, ¿no es cierto?, lo que era el hermano débil y su conciencia. Y ahora ya empezamos a entrar a lo que exhorta Pablo a los hermanos de conciencia informada, aquellos que ya eran fuertes, aquellos que decíamos que por lo general eran de un trasfondo no judío, sino que eran gentiles, extranjeros, griegos. Pero aún así Pablo se incluye en ellos. Y en el versículo 1 del capítulo 15, Pablo se incluye en este grupo de los hermanos fuertes y dice: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Se da cuenta? Mire, Pablo no solo se incluye dentro del grupo de los hermanos fuertes, sino que él tiene la precaución de ponerse como ejemplo y decir que él no debe dañar a los hermanos débiles. O sea, si interpretáramos solamente lo que dice la Escritura y no lo trajéramos, ¿no es cierto?, a nuestro contexto de hoy en día, Pablo no comía carne sacrificada a ídolos delante de los débiles. Pablo, delante de los débiles, respetaba el día que había que respetar, el día del Señor, siendo un judío. ¿Por qué? No porque el hermano débil tuviera la razón, sino que él entendía que podía hacerle un daño, podía lastimar, podía dañar al hermano débil. Y en estos primeros versículos así lo dice. Dice: tropiezos y escándalos. Pablo, en estos versículos, ¿no es cierto?, está hablando de forma clara que para él, siendo también, estando en el grupo de los fuertes, él conociendo que nada
es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. O sea, Pablo se da cuenta y él sabe que Dios le dio la libertad de poder alimentarse, de poder disfrutar de los días, de poder pasear, vivir, ¿no es cierto?, en la libertad que Dios le había dado. Él lo comprendió, pero no porque se lo dijeron, sino que el mismo Espíritu Santo de Dios a él le fue informando su conciencia, su mente. Dice, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús, de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. O sea, ¿qué da a entender con esto? Que si para mi esposa, ¿no es cierto?, el que yo venga a la iglesia y venga con short, ¿no es cierto?, para ella es lo peor, yo no voy a venir con short, aunque la Biblia no me lo diga, porque yo a ella le voy a hacer daño. Y a mí no me va a influir en nada que yo venga con pantalones largos, no me va a privar de mi libertad, porque yo en mi conciencia, en mi mente, yo voy a seguir entendiendo que yo puedo usar short, pero yo lo hago por amor a aquel que está al lado mío, para que aquel que esté al lado mío no sea agraviado, no se sienta mal, no lo destruya. Incluso dice, mire, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece y ya no andas conforme al amor, no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Y ahí toca un punto ya de vital importancia dentro de la casa del Señor, dentro del cuerpo de Cristo, de estimar a aquel que está al lado mío como Cristo mismo, porque yo entiendo que por el hermano Pablo, por el hermano Jiménez y por cada uno de nosotros que estemos acá, Cristo murió. Y la vida que hoy vivimos no es la nuestra, sino que es la de Él. Y yo así tengo que estimar a cada uno de ustedes, comprender que el que está a mi lado es parte de Cristo, es parte del cuerpo de Cristo. Y por ende yo tengo que amarle, aceptarle, respetarle y cuidarle de la misma manera. Por eso yo ahora, al estar, ¿no es cierto?, Pablo se dice en el sector, en el lado de los hermanos fuertes, dice, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, haciendo alusión a su falta de información, destacando su falta de conocimiento, no ser tropiezo. Y esto lo podemos ir viendo, ¿no es cierto?, en estos versículos, cómo Pablo da una interpretación tan hermosa de lo que es un obstáculo, una piedra de tropiezo. El fuerte, ¿no es cierto?, podría haber reclamado sus derechos si quería, ¿no es cierto? Y estaba en su derecho. Él podría haber dicho, yo, tomando el mismo ejemplo de venir con short a la iglesia, pero ¿por qué voy a ir con pantalón largo si yo puedo venir con short? Está en parte de mi libertad, yo puedo hacerlo. Pero si yo no me preocupo en el que está al lado mío, estoy yo faltando ante Dios. Y a lo mejor yo voy a forzar la conciencia de aquel que le molesta o que encuentra que es pecaminoso. Yo voy a forzar su conciencia a un punto en que él va a decir, hacemos, el hermano lo está haciendo, yo también lo hago, aunque esté sentado ahí y esté bajando así, se sienta incómodo, ¿me entiende? Y su conciencia le esté acusando, porque en su corazón y en su conciencia él se va a estar sintiendo falto. Él se va a estar sintiendo incómodo porque para él no es lo correcto. Yo tengo que tener claro esto, y eso no es parte de la tiranía, si es parte del versículo 14, la primera palabra que decía de recibir y el aceptar. Yo debo aceptar, yo debo recibir. Yo podría cortarme el pelo como yo quiero, ¿o no? La Biblia no me dice si yo me tengo que cortar el pelo de alguna forma o no. ¿Cómo me vería yo cortado con el pelo como Arturo Vidal y una pura línea acá? ¿Yo me lo podría hacer o no? En mi libertad de conciencia yo podría, porque la Biblia no me dice nada. Pero ¿qué pensaría el hermano débil si me ve a mí predicando y con el pelo así? ¿Me entiende, no? Para tener una... ¿Se da cuenta, no? O sea, hay muchas cosas en mi conducta que yo podría hacer y que la Biblia no me está rigiendo con una ley, y yo lo podría hacer. Pero yo debo tener en consideración a mi hermano, y en esa consideración que yo como fuerte tengo, no estoy rechazando mi libertad en Cristo. Todo lo contrario, estoy amando mi libertad en Cristo porque estoy
disfrutando del amor que Dios me ha dado por mi hermano. Y estoy priorizando la unidad del cuerpo por sobre mi libertad. ¿Y sabe qué? Eso, la palabra del Señor nos lleva a entender que estamos agradando a Dios. Porque estamos cumpliendo los mandamientos. ¿Qué dice el segundo mandamiento que se resume en el Nuevo Testamento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si yo pienso esto y yo interpreto el amar a mi prójimo como a mí mismo, si a mí eso me dañara, ¿qué esperaría yo? Que el hermano tuviera consideración que a mí me daña. ¿Se da cuenta? Eso es parte también de mi conciencia de hermano fuerte. El tener la consideración y tener la capacidad de, en amor, restringirme. Para que el hermano pueda comprender y pueda crecer también. Y esto no me va a mí a privar de mi libertad. Todo lo contrario, va a agradar a Dios esta restricción que yo estoy teniendo por amor al débil. Porque Pablo así lo presenta, que debo llevar sus flaquezas y no agradarnos a nosotros mismos. Mire, y yo podría pensar que cuando hablamos de libertad, ¿no es cierto?, de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, yo podría decir, pero si Dios me ha hecho libre, me da lo mismo lo que ocurra con los demás. Yo estoy disfrutando de la libertad que Dios me ha dado. Sí, pero hágalo donde no afecte a nadie. Hágalo donde no le afecte a nadie, donde usted no vaya a dañar a alguien, sino que pueda usted adorar a Dios, pueda glorificar a Dios con su libertad en todo su derecho. En todo su derecho. Que el Señor nos ayude, hermano, para que nuestra conciencia ya vaya siendo informada de la manera correcta. Y lo principal es que nosotros podamos ir identificándonos en qué sector estamos. No para que seamos hipercríticos como aquellos los hermanos débiles o como los hermanos fuertes que nos daba lo mismo, ¿no es cierto? Y ignorábamos las debilidades del débil, sino que todo lo contrario, para que en cada uno de los sectores podamos vivir en amor, podamos crecer en unidad, en amor como cuerpo de Cristo. Amén. Mire, y el Nuevo Testamento habla de dos formas de lo que es piedra de tropiezo. Procosma, o sea, un obstáculo en el camino que puede ser una causa de un tropiezo o de una caída. Y la otra es scandalón. Originalmente esto venía en el cebo de una trampa, cuyo sentido ampliaba hasta abarcar la trampa misma. O sea, no era solo el cebo, scandalón, sino que era el conjunto completo, el cebo más la trampa. Y estas dos acepciones de la palabra tropiezo son utilizadas en el Nuevo Testamento. Y de esta manera Pablo está presentándolo aquí. En el versículo 13 dice, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. O sea, queda a entender, tú no pongas nada delante para que el hermano tenga un obstáculo y al final caiga, ¿no es cierto? Que estamos, ¿no es cierto?, dando el significado, la acepción de lo que significa tropiezo, o no le pongas a él un cebo con una trampa, porque el hermano va a pasar por ahí y se va a enganchar, va a quedar apresado en esa trampa. O sea, yo como fuerte tengo que tener la capacidad de comprender estas situaciones, de poder ver y apreciar en mi madurez espiritual aquellos que son débiles y aquellos que son fuertes. Lo conversábamos la semana que pasó y hablábamos de circunstancias triviales, de situaciones que podemos ver, y ahora viene, ¿no es cierto?, la Navidad, y la voy a tocar nuevamente con respecto al arbolito de Navidad. No en la casa del Señor, sino que en nuestro hogar. Podemos poner un árbol de Navidad, podemos adornar con luces, con guirnaldas y con todo esto que por lo demás se ven muy bonitas las casas. ¿Podemos o no podemos hacerlo? La palabra del Señor no nos norma, ¿no es cierto? Yo en mi conciencia lo puedo hacer. Si yo soy libre, la palabra del Señor, si no me norma, ¿no es cierto? No hay una ley que lo diga, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Siempre y cuando cuál sea el punto verdadero de esta celebración.
si yo me voy a dedicar en la Navidad solamente a preocuparme y a afligirme por los regalos que aquí, que allá y tantas cosas que esto sucede, ¿no es cierto? Voy a perder el sentido de la Navidad y no voy a celebrar lo que verdaderamente se celebra, que es el nacimiento de Cristo. Allá andábamos en el Windsor el viernes. Y que la Navidad, para el que cree, ¿cómo se acuerda usted? Decía, la Navidad es todos los días para el que cree. O sea, dando un sentido absolutamente bíblico. Amén. La Navidad es todos los días para el que cree. Si yo celebro de esta manera la Navidad, claro, es la fecha que a mí me permite ser más efusivo en mi celebración, ¿no es cierto? Poner un arbolito, presentar un obsequio, ¿no es cierto? Y adornar. Pero para nosotros tenemos que celebrar todos los días el nacimiento de Cristo porque fue una bendición. Amén. ¿No es cierto? O sea, esto tiene que ir en la mente del fuerte y comprender. ¿Se imagina que el fuerte celebrara todo el año la Navidad, todo el año con arbolito, con luces? Caería en algo que no corresponde, porque no estaríamos celebrando. Por eso, amado hermano, esto que le estoy comentando yo de esta acepción de lo que es la palabra escándalo es importante para nosotros para que podamos comprenderlo y que nosotros no seamos piedra de tropiezo para el débil. Aquellos que tenemos una conciencia bien informada, que gracias al Señor hemos ido madurando en los caminos del Señor y comprendemos, ¿no es cierto?, el caminar y la libertad que Cristo nos ha dado, podamos comprender cómo debemos conducirnos en el cuerpo de Cristo, cómo debo actuar yo, cómo debo ser yo, para no herir, para no dañar, para no poner una trampa a mi hermano y que termine cayendo y apartándose. Si bien mi hermano no va a perder su salvación, pero va a tener una caída. Y dígame usted, ¿no se duele cuando un hermano se cae? O se aparta un tiempo y no lo vemos. Es doloroso, es triste. Por eso, amado hermano, nosotros no debemos ser piedra de tropiezo. Dice Pablo, yo estoy convencido en el Señor de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que algo es inmundo, para él lo es. Y haciendo alusión, ¿no es cierto?, de los escrúpulos, ¿no es cierto?, de las privaciones que tienen los hermanos débiles. Y esto, mire, esto no es solo en la primera iglesia que ocurrió y dejó de ser, y esta palabra era solo para ellos, sino que esto está ocurriendo también hoy día dentro de la iglesia en la actualidad. De hecho, lo conversábamos tiempo atrás, la iglesia carismática, con línea doctrinal arminiana por lo general, traen este concepto de vivir de muchas situaciones físicas, muchas actuaciones, por decirlo de alguna manera, y en el fondo ya se vuelve una actividad, por decirlo de alguna manera, más de actuación. Porque ustedes conocen a los hermanos después y en la iglesia los ve de una manera, lo ve vestidos de una forma, peinados de una manera, y cuando va a otro lugar se los toma, no sé, pues en un centro o se los toma en cualquier otro lugar y andan totalmente diferentes. O sea, sus conductas son totalmente distintas. Por eso, amado hermano, esto en nuestra vida debe ser fundamentada en lo que la palabra del Señor habla, para no traer tristeza, para no traer debilidad ni caída al hermano débil. Y esto lo vuelvo a reiterar, no es que nosotros como hermanos fuertes estemos perdiendo nuestra libertad, no, todo lo contrario. Nosotros, mire, ¿cómo termina el último versículo del capítulo 13? Antes de entrar al capítulo 14. El versículo 14 del capítulo 13 dice, antes bien, dale número Pablo, fuerte y claro. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea,
Mire, aquí está mandando, ¿no es cierto? Y está haciendo una enseñanza práctica. Dice, vestidos del Señor Jesucristo. ¿Y quién me podría dar la característica principal que tenía el Señor Jesucristo? Amor. 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 ¿Cómo me debo conducir yo entonces? Si yo me debo vestir de Cristo, debo vivir en amor. Pablo me está invitando, me está ordenando. No me está invitando, sino que es tan imperativo decir, antes bien vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Mire, esta era otra cosa que estaba ocurriendo también dentro de los hermanos fuertes. Si bien ellos, ¿no es cierto?, tenían su libertad, y yo creo que terminé la meditación del domingo pasado haciendo esta división. Los hermanos débiles, ¿no es cierto?, estaban en una línea tan delgada, que a veces pasaban al otro lado y llegaban al legalismo, que se volvían hipercríticos, vivían de sus apariencias, quitando lo principal que era la adoración a Dios, y ellos mismos recibían gloria por su orgullo, por poder conducirse de una manera. Pero los fuertes estaban en el otro lado. Ellos tenían tanta libertad y comprendían tan bien las cosas, que ellos llegaban a un punto que estaban en libertinaje. Se pasaban ese punto, de esa línea delgadita de la libertad de conciencia y llegaban al libertinaje. Y hacían cosas no por libertad, sino que para saciar las concupiscencias pecaminosas, carnales de sus propios corazones. Y de eso, amados hermanos, tenemos que también tener cuidado. Nosotros como hermanos fuertes. Y los hermanos débiles también, de no caer en el legalismo, ¿no es cierto?, y volvernos hipercríticos, sancionadores, vivir por apariencia y todo lo que vivían los legalistas. Imagínense que los legalistas eran tan extremistas, que ellos quisieron matar al Señor porque el Señor violó un día del Señor, ¿se acuerdan? Cuando Él sanó en un día de reposo, y los fariseos querían matarlo por esto. O sea, era más importante que él violó, ¿no es cierto?, el día del Señor, pero no era tan grave que lo mataran. O sea, tenemos que nosotros tener esa mente, ¿no es cierto?, esa comprensión de cómo nos llama a vivir la Sagrada Escritura. Por eso los dos extremos han ido destruyendo la iglesia. Tanto la conducta legalista de este extremo como la conducta liberalista de los libres de conciencia. Por eso, amados hermanos, nuestra conciencia debe ser bien informada. Y cuando vivimos en amor, cuando priorizamos la unidad del cuerpo de Cristo en amor, saben que nuestra libertad es controlada, es medida, y nos vestimos de Cristo. Somos vestidos en amor. Por eso, ¿no es cierto?, Pablo manda, ¿no es cierto?, en una advertencia un poco extraña, y dice, no pierdas por tu alimento a aquel por quien Cristo murió. ¿Se da cuenta? O sea, dándole no algo sin valor. No algo sin valor, no es como se robaron el vehículo, se lo robaron nomás, ¿no es cierto?, es un vehículo nomás. Sino que está hablando por aquel que murió Cristo, por aquel que Cristo se entregó. Está dándole un valor extra agregado por aquel que yo puedo hacer caer. Simplemente por querer comer delante de ellos algo que yo podría guardarme y comerlo solo en mi casa. O conducirme de esta manera, o vestirme de esta forma, y así un sinfín de cosas que hoy día podemos hacer, ¿no es cierto?, dentro de nuestra libertad como creyentes, pero que obviamente muchas veces no queremos restringirnos para poder disfrutar de nuestra libertad sin importar lo que ocurra con nuestro hermano débil. Y esto son los principios del reino de Dios. Son principios de que fueron marcados en su palabra, y podemos ver, ¿no es cierto?, en el Sermón del Monte, cuántas exhortaciones hace el Señor con respecto al reino de Dios, a cómo debemos conducirnos aquellos que somos ciudadanos de aquel reino. Y quizás me estoy alejando un poquito de Romano, estoy llegando a Mateo, ¿no es cierto? Pero vuelvo y cito el mismo versículo 14 de capítulo 13. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo. Pablo
En otra intervención dice, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. O sea, Pablo tenía la libertad de conducirse de esta manera. Del versículo 16 en adelante dice, por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que tropiece a tu hermano. Voy a repetir eso. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción, delante de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Mire, cómo aquí Pablo se va involucrando en algo tan profundo, tan profundo. Dice que no se hable mal del bien. Parece como algo, como un trabalengua, como decía Pablito. A veces la palabra del Señor, ¿no es cierto?, a veces nos habla así. Pero ¿cómo puede ser que algún bien llegue a un punto en que sea vituperado o calumniado? ¿No es cierto? Pero lo primero para un cristiano es tener una conciencia limpia delante de Dios. No podemos vivir, ¿no es cierto?, delante de Dios creyendo que estamos actuando de forma mal por no informarnos de la forma correcta. Cuando nos sometemos nuestra vida, ¿no es cierto?, y nuestra voluntad es puesta ahí a los pies de la palabra del Señor para ordenarnos, ¿no es cierto?, de forma consecuente a lo que la Biblia nos dice, muchas veces vamos a tener críticas, vamos a ser mal mirados, nos van a criticar, van a ver de estas como palabras capciosas, como malintencionadas, incluso dentro del mismo cuerpo de Cristo, dentro de la misma iglesia. Porque vuelvo y insisto de nuevo en lo mismo. En la iglesia no todos son hermanos maduros. Muchos, y todos son creyentes, muchos son transformados y convertidos, pero hay muchos que son niños y que son adultos espirituales y no tienen todos la misma concepción de lo que la palabra del Señor nos habla. Aún dentro de la misma esfera cristiana tendremos esto. Pero lo que para nosotros debe ser prioridad, debe ser agradar a nuestro Señor, debe ser adorar a nuestro Dios. ¿Y cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos nosotros conducirnos de esta manera? ¿Cómo podríamos caminar con nuestra conciencia limpia, disfrutando de nuestra libertad, aunque tengamos que restringir nuestras libertades? Es cuando caminamos en amor y nos vestimos como el Señor Jesucristo. Cuando vivimos en amor. Cuando en nuestra vida tengo la capacidad yo de negarme, ¿no es cierto?, a mí mismo, por amor a que el de allá no caiga, no se destruya. Y estas manifestaciones de libertad, ¿no es cierto?, aunque usted me va a decir, pero eso no es libertad porque no está haciendo lo que usted quiere, ¿no es cierto? Pero esta manifestación de libertad, cuando yo en mi vida lo siento y lo disfruto, sí, y lo puedo hacer con gozo, está llegando como un perfume grato ante el Señor. Piense usted en la situación cuando aquella mujer derramó el perfume de alabastro en los pies del Señor. ¿Qué ocurrió ahí? Todos le dijeron, ¡uy, qué bien la mujer! ¡Qué bien lo que ha hecho! No. Incluso de los mismos que estaban con el Señor dijeron, pero mire qué ha hecho esa mujer. ¿Se da cuenta? O sea, y la mujer lo hizo en libertad de conciencia y ella dijo, yo voy a entregar esto para mi Señor, lo voy a entregar. ¿No es cierto? Y así debe ser nuestra vida. Vamos a tener en muchas situaciones que negarnos. ¿Por qué pongo el ejemplo de la mujer al negarnos? Porque era un perfume. Yo me imagino que a todas las mujeres les gusta el aroma, el perfume. Era muy caro en ese tiempo. Era carísimo ese perfume. Y aún así ella se privó y no le importó ni siquiera dejarse una tapita guardada para ella,
sino que se lo dio todo al Señor y lo presentó en negación de su vida, se lo entregó por amor al Maestro. Aunque hubieron algunas situaciones, ¿no es cierto?, ahí mismo que llevaron a haber críticas dentro de los que estaban ahí. Pero que el Señor nos ayude para que nosotros también podamos negar nuestra libertad con gozo. ¿Me entiendes? Porque cuando hacemos esto podemos adorar al Señor, glorificamos al Señor y empezamos a vivir no en este reino, sino que en el reino del cual somos verdaderamente ciudadanos, los que hemos sido regenerados y transformados. Y esto muchas veces va a parecer mal a otros. Va a parecer mal a otros. Aunque queramos glorificar, adorar y alabar al Señor. Justicia, gozo y paz en el Espíritu. El apóstol ha hecho referencia a muchos principios básicos de la fe cristiana al intentar dar la solución del problema del hermano débil. Y eso lo conversábamos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo presenta? Al recibirle, ¿no es cierto?, al aceptarle. Y esto como, si lo llevamos, ¿no es cierto?, a una relación tanto de familia como de amistad. Usted cuando recibe a un amigo, ¿no es cierto?, lo recibe, ¿no?, sin conocerlo. Usted no sabe lo que piensa él, lo que come, lo que no come, lo que le gusta, lo que no le gusta. Usted lo recibe como su amigo y lo acepta como su amigo. Ahora, si hay conductas morales, son otro asunto. Lo mismo que la Sagrada Escritura. Cuando no nos norman, ¿no es cierto?, las leyes morales que Dios estableció, es algo totalmente aparte. Para nosotros, tanto los débiles como los fuertes, las leyes morales tienen que estar claras en nuestra vida. El sexo fuera del matrimonio está prohibido por la Sagrada Escritura. Y eso no puede haber, ¿no es cierto?, una diversidad de pensamiento dentro del hermano fuerte como del hermano débil. Esto está. Y la Sagrada Escritura lo condena de esta manera. Pero cuando hablamos, ¿no es cierto?, de lo que no es esencial en la Sagrada Escritura, que no lo nombra, nosotros como pueblo del Señor debemos tratarlo con forma especial. Porque provoca este quiebre en el cuerpo de Cristo, esta división. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos vivir y debemos actuar en base a nuestra naturaleza. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? Ciudadanos del reino. Ciudadanos de Cristo. Por lo tanto, debemos vivir, ¿no es cierto?, no literal, pero espiritualmente sí, con nuestras rodillas en tierra, postrados ante nuestro Dios, ante nuestro Rey y Señor. Porque esa es la manera en que podemos adorarle. Y estoy siendo no literal, para que no piense que yo digo que tenemos que andar de rodillas comprando el pan o yendo al supermercado, sino que nuestro corazón tiene que ser quebrantado, tiene que ser puesto ahí en los pies de Cristo. Y cuando vivimos de esta manera podemos y nos podemos negar de forma gozosa para adorar a Dios. Ya para ir finalizando, en el versículo 22 y 23 dice: la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso, dice acá, ustedes dicen bienaventurado. Sí, bienaventurado. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de la fe es pecado. Y aquí, hermano, ya nuestra vida, al negarnos, ¿no es cierto?, al prohibirnos, ¿no es cierto?, de muchas cosas que a lo mejor para nosotros son gratas y se pueden hacer en base a nuestra libertad, y nos prohibimos, es porque no debemos dañar ni hacer caer a nuestro hermano. Y aquí está hablando de algo grave. Dice que nosotros podemos llevar al hermano a caer en pecado. ¿Por qué? Porque si yo me corto el pelo como Arturo Vidal, ¿no es cierto?, y los hermanos me ven predicando de esta manera, todos van a creer, ¿no es cierto?, van a decir: oh, yo me voy a cortar el pelo porque también lo hace, también se corta el pelo, aunque yo me corte el pelo y en mi conciencia no está bien, esto no está bien, no está bien, y voy a andar con gorro todo el día porque me corté el pelo, porque quería hacer, ¿me entiendes, no? O sea, cuando yo obligo con mis actitudes, con mi forma de caminar, con mi forma de conducirme, en mi libertad,
puede caer de forma grave. ¿Me entiendes? Porque le estoy haciendo yo pecar. Porque él no lo está haciendo con libertad y su conciencia no está actuando en fe, sino que está actuando por imitar, por reiterar algo. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros creamos que algo no está bien, no lo hagamos. No lo hagamos, eso no nos va a prohibir ni nos va a privar de nuestra libertad ante Dios. Todo lo contrario, el abstenernos ante Dios lo vamos a hacer para Él. No lo va a hacer para nosotros, porque para nosotros a lo mejor va a ser pecado y nos vamos a querer presentar gratos ante Dios. Pero si yo digo, no, el hermano de allá sí lo hace, así que yo voy a hacerlo, si el hermano lo hace, y si yo empiezo a tener esa actitud que el hermano tiene, yo le voy a hacer caer al hermano. Porque él no va a estar actuando con fe ni con libertad de su conciencia, sino que él va a estar violando su conciencia. La va a estar obligando a una actitud que no corresponde. Así que, amado hermano, que nuestra vida, que nuestra conducta pueda ser marcada por esta vida en amor y podamos terminar, ¿no es cierto?, nuestros pasos en esta tierra, en este peregrinar, viviendo en libertad, pero no una libertad que esté basada en libertinaje, sino que esta libertad que Cristo nos ha dado, el vestirnos de Cristo, el vivir en amor, el poder amar verdaderamente a mi hermano, no de una manera visible, solamente física, no solamente darle la mano y decirle, oh, mi hermano, yo le amo, sino que mis conductas, mis restricciones, mis prohibiciones puedan reflejar verdaderamente que yo amo al que está al lado. Porque de esa es la única manera que podremos agradar a Dios verdaderamente y no haremos caer a nuestro hermano que está a nuestro lado. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y gracias al Señor.